buenas tardes, queridos amigos. Como cada jueves, es un placer estar con ustedes en este su programa de Forofusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicano-Peruano, instituido para estrechar lazos de amistad, de cultura, de negocios y todo lo que esté alrededor de que permita el acercamiento que afortunadamente cada vez es mayor entre estos dos hermanos países. Nos da mucho gusto compartir esta hora con ustedes y bueno, espero que el programa de hoy, como cada jueves, sea del interés. Traemos un tema que de veras es importantísimo, trascendente en nuestra vida cotidiana, en todos nuestros ámbitos en que estamos inmersos, y no dudamos que estarán de acuerdo al final de la presentación de nuestro invitado de honor, de que es un tema de mucha importancia. Antes de pasar de lleno con nuestro entrevistado Enrique Cerón Anaya, quisiéramos brevemente dar dos noticias. Una de ellas es que el día de hoy se inauguró la Feria de las Culturas Amigas, en la que en el centro histórico de la Ciudad de México, con la participación de Perú como uno de los países invitados, y pues queremos invitarlos a que se acerquen a disfrutar de la música y de la gastronomía peruana, que seguramente será del interés y podrán degustar estos dos sabores, estos dos áreas de mucha trascendencia que ha podido llevar al mundo Perú como nación. También queremos decirle que PROMPERÚ cuenta con 16 aliados estratégicos para la realización de campañas de publicidad y o capacitación conjunta entre los países, siendo uno de sus socios más importantes México, entre Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Colombia, Chile y España. En México, quienes cerraron este convenio son Aerovías de México SASB y Mundo Joven. Sin embargo, aún no han detallado sus nuevas estrategias de promoción. Bueno, vamos a pasar a presentar a nuestro amigo invitado de hoy, Enrique Cerón Anaya, sexólogo, humanista, capacitador y tallerista en varias organizaciones, tanto privadas como públicas, llámese DIF, CEP, Mujeres y UNAM, por mencionar algunas, sobre temas relativos a la sexualidad humana. Hablaremos de este tema que a su vez nos va a llevar sin duda a un tema trascendente, que es equidad de género y el famoso acoso laboral, que bueno, pues afortunadamente ya las autoridades y los funcionarios y los industriales en general han tomado con seriedad este tema y están haciendo un ataque frontal al mismo, que bueno, seguramente nuestro invitado nos podrá dar más detalles sobre este tema y ver si las acciones que se han emprendido van por buen camino, o en su defecto qué tendríamos que hacer para pues ir cada vez atacando esto y reduciendo el daño que pues generalmente se genera por este tipo de abuso, ¿no? Bienvenido, Enrique, nos da mucho gusto que estés con nosotros esta tarde. A nombre de la Cámara de Comercio te damos la bienvenida y agradecemos profundamente que nos hayas aceptado esta invitación. Y bueno, evidentemente el día de ayer, como un preámbulo, estábamos compartiendo una presentación en el IPADE, una entidad a la que tengo el gusto de pertenecer y de haber estado ahí haciendo participado en un programa en años anteriores, y resaltaba yo con nuestros amigos de la mesa que uno de los
temas que más impacto obtuve, digamos, como empresario, fue el tema de las relaciones humanas. Ellos le llaman el factor humano, ¿no? Es un tema que si nos ponemos a pensar, sobre todo quienes estamos en los niveles de dirección de las empresas, el tiempo que uno utiliza por resolver temas, no solamente al interior de la propia empresa, sino también al exterior con proveedores, con clientes, con todos los que interactuamos día a día, ¿no? Entonces creo que definitivamente es un tema de envergadura y que debemos estar pues siempre atentos a cómo atender este tipo de situaciones. Pues un poquito me gustaría, antes de entrar de lleno, platicarnos un poco de tu experiencia profesional, ¿no? Y también en la parte de tu experiencia en el ámbito educativo, o qué te llevó a estar participando en este tema. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, yo llevo 15 años como formador, como conferencista, como tallerista, como autor, pues tratando temas sobre sexualidad y ciudadanía, sobre educación, sobre desarrollo humano, porque todos estos están vinculados justamente al desarrollo integral de la persona. Entonces me interesó siempre mucho el tema de la sexualidad porque es un tema poco estudiado, es un tema donde hay mucho tabú, es un tema donde hay mucha ignorancia, sin embargo es fundamental para entender al ser humano. No se le puede entender sin esa dimensión que ahora cobra relevancia con los temas de la igualdad entre los géneros. Entonces, por ahí he participado tanto elaborando materiales de educación para la Secretaría de Educación Pública, dando capacitación para el sector privado, para el mejoramiento del clima laboral, las relaciones humanas, la productividad, que son... O sea, tu profesión académica, digamos, tú eres psicoterapeuta. Sí, psicoterapeuta, ok, Sí, muy sí. bien. Ahora, es extraño escuchar una aseveración en el sentido de que es un tema poco estudiado o poco conocido. Suena extraño, ¿no? Porque yo creo que desde que tenemos uso de razón, o de que salieron los primeros seres, es más, no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista animal, pues siempre ha existido esa, no sé si la profundidad en el estudio, pero ha habido necesidad de tener conocimiento sobre el asunto, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la interrelación que existe, sino también desde el punto de vista de esa labor tan importante que es la procreación, ¿no? Entonces, que es un objetivo fundamental en el ser humano, si no, pues no estaríamos ni tú ni yo conversando esta tarde aquí, ¿no? Suena extraño. Cuando tú comentas que hay poco estudiado respecto a ello, ¿a qué te refieres? Me refiero a que todavía pesa sobre el tema un gran tabú social. Entonces, cuando la gente quiere investigar o indagar y encuentra cosas que empiezan a diferir un poco de los imaginarios colectivos de un grupo humano, por ejemplo, entonces esa persona se le percibe como enferma, como morbosa, como incluso como peligrosa, y entonces el asunto es qué es lo que sucede. Este castigo social implica que se le empiezan a cortar los vínculos humanos, entonces la gente dice, no, bueno, mejor ya ahí la dejamos y yo no hablo del tema y acepto lo que ustedes quieran. Entonces sí tenemos unas percepciones, pero son percepciones mediadas por muchos prejuicios, por muchos malos entendidos, por cosas que se asumen como dadas, y cuando ya se empieza a hacer investigación científica resulta que las cosas no son tan así. Okay. Bueno, el tema de la sexualidad, digamos, como tal,
es claro que debe de implementarse desde, no sé si desde la niñez, ¿no? En el sentido de que en lo personal, digamos, yo nunca con mis hijos, tengo 2 hijas y un varón, y hemos actuado de una manera muy natural. Desde niños inclusive compartíamos el bañarlos o bañarnos juntos, el no tener ese pudor, ¿no? Guardando obviamente el respeto y la cierta privacidad que debe existir, pero nunca ha habido ese tipo de cosas. Al parecer yo creo que es un tema cultural, ¿no? De educación, ¿no? Y quizás de falta de información también. Totalmente de falta de información. Entonces, ¿cómo deberíamos o qué se debería de hacer para que nos estén sintonizando nuestros amigos internautas, cuando, vamos a pensar, uno tiene un hijo, ¿cuál es la forma más adecuada de tener una educación sexual sobre sus hijos? Bueno, lo primero que, como tú lo mencionabas, estamos muy acostumbrados a pensar que una buena educación sexual tiene que ver con fingir que no somos seres sexuales, que no somos seres sexuados. Entonces mucha gente le tiene miedo a la desnudez o a las mismas palabras, guarda silencio, llegan por ejemplo los hijos o donde están los papás, y si los papás se están abrazando, se están besando, se separan, que no nos vean los niños, y entonces se va creando una cortina frente a la realidad, a una realidad de la vida, que entonces en mi caso que tú nos comentas, que es un ejemplo correcto de educación, lo que sucede es que esas personas van generando ya en su vida adulta muchas carencias. Entonces te pongo un ejemplo y luego lo encamino más al asunto del clima laboral para que vayamos entrando un poco en materia, ¿no? Es que yo estoy convencido, y perdón que te interrumpa, yo estoy convencido que si nosotros logramos establecer una buena base de educación en el hogar, en principio, lo que a futuro suceda con nuestros hijos va a tener menos riesgo. Claro. ¿No? Entonces por eso era un poco ir hacia el inicio de esto, ¿no? Sí, entonces te digo, lo primero es asumirnos como personas sexuadas y como personas sexuales. Y entonces en esto los niños van teniendo, o sea, lo que hay que entender es que no existe un desarrollo o parámetros de desarrollo uniformes para las personas. O sea, hay niños o niñas que se interesan más en las cuestiones de los juegos o del placer desde que son más chicos, y otros que se van interesando mucho más tarde, y no hay ningún tipo de patología en ello, ¿no? Son parte de la diversidad humana. Entonces, en ese desarrollo que no es uniforme en las personas, pues los niños o las niñas van preguntando cosas o se van interesando por cosas a distintas edades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es responderles con la verdad, con las cosas como son, poniendo ejemplos sencillos que puedan entender los niños. Muchas veces creemos, o está en el imaginario colectivo mucho esta idea de que es que si les doy demasiada información los voy a confundir, o los voy a pervertir, o les voy a hacer un daño. Los niños tienen un desarrollo, o sea, no van más allá de un desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir de un desarrollo próximo? No buscan información más allá que la que está cerca de lo que ya conocen. Porque si se les da información más allá, se pierden. Ya no les hace ningún sentido, no tienen ninguna referencia. Okay. Entonces es contestarles las cosas. Si no sé, decirles la verdad, no sé. Si les digo, oye, mañana te contesto, es procurar que sea mañana y no nunca. No que sea, ay, que te lo diga tu mamá, que te lo diga tu papá, ¿no? Como algo velado, ¿no? Exacto, ¿no? Que los niños sepan y las niñas que son seres sexuados. Una cosa como importante es que sepan qué es el placer sexual, y que lo sepan para prevenir abusos. O sea, que sepan qué es el placer sexual, y que sepan que hay gente que está dispuesta a arrebatar ese placer sexual sin importar el daño que le pueda causar a otras personas, porque entonces esos niños ya tienen un vínculo primero con la realidad, con lo que sí sucede, y tienen un vínculo de confianza con sus padres o formadores.
O sea, saben que están protegidos, que pueden ir a hablar de lo que les sucede. De otra manera, pues un niño que tiene una niña que tiene lagunas sobre estos temas, pues es fácilmente engañada o puede ser fácilmente engañada o aprovechada por una persona que tenga más experiencia, ¿no? Esos, digamos, serían algunas de las líneas para una correcta educación sexual. Y entender también, muy importante, que si vamos a educar sexualmente, eduquemos en igualdad a hombres y mujeres, porque se tiene esta idea como de que pues las mujeres no tienen sexualidad o no deberían de tenerla o no deberían de expresarla, lo cual pues es mentira. Y entonces ir construyendo relaciones de equidad entre hombres y mujeres desde la infancia. Ahora, te pongo un segundo ejemplo. La idea de las inteligencias múltiples, que es una teoría muy en boga, muy realista, que permea el mundo de la educación, pero también permea el mundo de la capacitación laboral y de la capacitación empresarial. Lo que encontró es que hasta hace un par de décadas se tomaba como la única inteligencia, la inteligencia lógica matemática, la que se podía medir a través de los test de IQ, y entonces, ¿qué se estaba buscando ahí? ¿Qué tanto la gente podía tomar sus conocimientos y poderlos traducir a soluciones lógico-matemáticas? Pero luego las investigaciones, sobre todo de los investigadores de Harvard, de la Universidad de Harvard, empezaron a decir, no, pues es que en realidad la gente puede tomar sus conocimientos y sus habilidades encontrando soluciones en muchos otros ámbitos que requieren otro tipo de habilidades, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, que es la que nos permite llevar relaciones sanas y colaborar con las demás, la inteligencia intrapersonal, del conocimiento de uno mismo, la inteligencia cinética, que es la que pueden tener los bailarines o los deportistas, ¿no? Y entonces una de estas inteligencias es la inteligencia sexual. Entonces la inteligencia sexual tiene que ver con tres pilares, ¿no? Uno es que la gente se conozca a sí misma. El otro es que la gente pueda establecer relaciones sanas con los demás y poder satisfacer sus necesidades sin estar en una lucha contra los demás o sin tener que estar sometiendo a otra persona o sin tener que ver cómo estoy sometiendo a otra persona para que me dé lo que no me puedo dar por mí mismo. Y el tercero es que la gente pueda acceder a información científica y veraz sobre sexualidad. Entonces se hicieron más o menos 3 estudios en los últimos 10 años en México. Uno lo hizo la Facultad de Medicina, un investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, el otro lo hizo el Instituto Mexicano de Sexología y el otro lo hizo una asociación de agencias de publicidad de México, cuya presidenta leyó un libro que se llama Cómo aumentar mi inteligencia sexual, se enamoró del tema y dijo, bueno, yo pongo los encuestadores, yo pongo el estudio. Y entonces en estos 3, por ejemplo, en el de la Facultad de Ciencias, que tenía una gradación acerca de la inteligencia sexual, salió que por los valores conservadores los mexicanos tenían 0 inteligencia sexual, los y las mexicanas. Y luego el del Instituto Mexicano de Sexología, que era por porcentajes, no era 1, 2, 3, hasta 10 como el otro, encontró que solamente el 2% de las personas tenían desarrollada una inteligencia sexual. ¿De qué nos está hablando esto? De que la gente no se conoce, de que la gente no accede a información científica, sino toma su información alguna sí intuitivamente de los dichos, de las creencias de su grupo humano, de los prejuicios, de las cosas que promueven los medios de comunicación, de los estereotipos que promueven los medios de comunicación, y sobre todo, uno de las cosas más preocupantes es que no establece relaciones sanas con las demás personas. Entonces, ¿qué es no establecer relaciones sanas? Y de ahí saltamos al asunto del clima laboral. No establecer relaciones sanas va en 2 sentidos. Que la gente no puede hablar del tema sobre texto de ser estigmatizado, y entonces, no, pues es que no te juntes con fulanita porque mira, es que cómo viene con esa minifalda, es que qué indecencia, ¿no? O al revés, que la gente aprovecha el silencio o llega alguien, una persona y es amable conmigo, y entonces yo ya asumo que esa persona me debe algo
o que yo puedo estarla acosando o persiguiendo. ¿Cómo mides o sea, creo que no recuerdo haber escuchado antes o haber visto antes algo relacionado con lo que tú denominas inteligencia sexual? ¿Qué parámetros son los que se miden o cómo, o qué tipo de comportamiento? La asociación, ¿cuándo es uno inteligente o no inteligente sexualmente? La Asociación de Educación Sexual de Estados Unidos tiene una lista sobre la salud sexual que tiene que ver muchísimo con esta inteligencia sexual, que son como 36 reactivos, ¿no? Por ejemplo, yo tomo mis decisiones de acuerdo a información que yo busco o me dejo influir por lo que dicen las personas. Yo soy una persona que tiene principios éticos sobre la autodeterminación de las personas sobre su vida en cuestiones sexuales, o estoy a favor o pienso que hay justificaciones para invadir a alguien, ¿no? Yo trato igual a hombres y a las mujeres o doy preferencia a alguno, ¿no? Entonces así van rastreando de las habilidades que tendría que tener una persona para estar satisfecha, y entendamos que cuando hablamos de sexualidad, la sexualidad no se limita al asunto del sexo, ¿no? Ni tampoco al erotismo, porque el erotismo son aquellas experiencias psicocorporales quiere decir que se producen por tocamientos, por besos o por imaginaciones, evocaciones, deseos que producen deseo sexual, excitación sexual, placer y orgasmo. Entonces muchas veces cuando hablamos de sexualidad la gente lo identifica inmediatamente con erotismo, pero digamos desde el mundo de la sexología hay como una teoría que es ampliamente aceptada a nivel internacional, promovida por ejemplo por instituciones como la Asociación Panamericana de la Salud, y entonces habla de que tenemos los seres humanos 4 potencialidades ligadas a la sexualidad que pues se estudian o se dividen para su estudio, pero en realidad están mezcladas todo el tiempo en un ser integral que somos nosotros, que son el género, que son las expectativas que tiene un grupo humano acerca de la diferenciación sexual, es decir, los comportamientos con los que se educa a hombres o con los que se educa a mujeres, la reproductividad, que es la capacidad humana de reproducirse biológicamente, pero también todos los fenómenos a su alrededor, como lo son la paternidad y la crianza, la educación, porque no solamente nos reproducimos físicamente, sino reproducimos ideas del mundo, reproducimos lenguaje, reproducimos cultura, reproducimos costumbres, y finalmente son los vínculos afectivos. Y los vínculos afectivos son la capacidad que nosotros tenemos de generar vínculos estrechos, amorosos, y todos los temas que están a su alrededor, como la institucionalización de estos vínculos a través del matrimonio, de la familia, y también cuestiones como su solución, que son las separaciones amorosas, los divorcios, etc., ¿no? Entonces todas esas potencialidades forman parte de la sexualidad humana, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de que me dices qué parámetros mide, pues todas esas potencialidades hay, claro, hay como comportamientos o habilidades o características. A desarrollar una habilidad es un saber hacer, ¿no? Okay. Entonces qué tanto yo sé hacer para tener una vida placentera, una vida saludable, una vida satisfecha. Ahora, una vida de bienestar. En todo este tema de la inteligencia, de la educación sexual o del comportamiento sexual, hay una relación directa de las edades, sí, ¿no? O sea, digo, como bien lo manifestaste hace un rato, pues un niño, no sé, entre los 0 y los 7 años probablemente, tenga una visión o una percepción distinta de entre los 7 y los 12 o 13, entre los 13 y los 18 y posterior, y así nos vamos, ¿no? Porque también es un tema biológico, ¿no? O sea, tu cuerpo va sufriendo una transformación en ese sentido,
que a su vez está interconectado con toda esta cuestión funcional y que muchas veces también son, no soy experto en el tema, pero que tienen que ver con la composición orgánica que tú has tenido, o sea, que has logrado al nacer. No sé si ya esté claro la expresión o sea correcta, ¿no? Es decir, no todos los seres humanos, física, química, desde el punto de vista físico-químico, nacemos igual. Sí. Algunos venimos con ciertas fallas, ¿no? Venimos con algunas fallas ya de nacimiento, por razones X, y otros desarrollan otro tipo de habilidades, en fin, hay una mezcla ahí de cosas entre cómo interrelacionar también la forma de educar o la forma de dialogar entre el tema de edades y lo que uno y la forma de ser de cada uno, porque no podemos tratar a todos por igual. O sea, sí, la percepción del ser humano es distinta. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, la atención a la diversidad es un tema fundamental del mundo de la educación actualmente, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para educar a la gente respetando sus características, pero impulsando que se logren capacidades básicas, ¿no? Que es una capacidad básica, la lectoescritura, por ejemplo, es una capacidad básica, ¿no? Entonces, en el tema de la educación sexual es cómo le vamos a hacer para, respetando la diversidad de modos de ser de las personas, se logren capacidades básicas. ¿Qué es una capacidad básica? La equidad, la perspectiva de género, o sea, la equidad entre hombres y mujeres. ¿Cómo le voy a hacer yo para educar en igualdad a mis hijos y a mis hijas? ¿Qué es una capacidad básica en los adolescentes? El conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos. ¿Qué es una capacidad básica? El asunto de saber qué quiero y qué no quiero. La negociación, ¿no? Que es una capacidad básica, el asunto de no avergonzarme de mí, de no avergonzarme por ser una persona sexuada, ¿no? Que es una capacidad básica, por ejemplo, el asunto de, hacía un taller con alumnos de secundaria invitado por el DIF, y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Era un taller sobre cómo construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, porque los datos que tenemos es que los adolescentes ya debutan en sus primeras relaciones de noviazgo con patrones violentos, producto de una educación en la desigualdad. Claro. Entonces, bueno, aquí se trataba, entonces les decía, bueno, ahora con esto que aprendieron, van a juntarse los chicos con las chicas, con una chica y un chico con una chica, a escribir una carta a otro adolescente para que les comuniquen lo que ustedes asimilaron de este curso y por qué es importante hablar de estos temas. Entonces, bueno, la primera reacción era... Te cohibes. Te cohibes, te das vuelta alrededor del salón, te juntas con tus amigos, ¿no? Y entonces, con el apoyo de los maestros, pues íbamos haciendo vinas para que trabajaran los muchachos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta capacidad básica de acercarse a una persona del otro sexo con o sin intención de tener una relación con otra persona, pero con la necesidad de establecer una relación humana con la otra persona, es una capacidad básica de convivencia humana. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas gentes llegan a los 20 y tantos, a los 30 y tantos, sin esta capacidad básica desarrollada. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que si yo no tengo esta capacidad básica desarrollada, lo más probable es que mis relaciones humanas sean de dependencia. Porque si ya logro establecer una relación con una persona del otro sexo, puedo... De manera natural, buena, sana, ajá, ¿no? Logro establecer una. Sí. Y entonces en esta relación hay problemas, hay maltratos, hay situaciones fuera de lugar. ¿Qué dice la persona? Bueno, es que como yo no sé cómo, si me deja esta persona o si no estoy con esta persona, ¿cómo le voy a hacer si yo nunca me he podido relacionar con personas del otro sexo? Okay. Entonces se da relaciones tensas, relaciones violentas, relaciones destructivas, porque la gente no está capacitada para decir, no, bueno, es que yo puedo buscar otra persona, ¿no? Ok.
Bueno, pues Enrique, si me lo permites, me gustaría ir a un pequeño corte y regresamos muy rápidamente para continuar con este tema que, pues, como bien comentabas, no solamente al parecer hay mucho por hacer y aprender, sino que también es complejo. Es complejo. Es complejo, no es tan fácil porque, en mi opinión, participan muchos factores en todo esto, ¿no? Sí. De todo tipo. Entonces, regresamos en breve con ustedes para continuar con Enrique y este difícil tema de la sexualidad. No sé si... Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, estamos de regreso nuevamente con Enrique Cerón Anaya, amigo nuestro, un sexólogo humanista, con un tema complejo. Comentábamos a la hora del corte, le decía yo a Enrique, el que me comentaba pues la relación que hay entre la parte de sexualidad con el ámbito, ¿no?, en el cual uno ha nacido, crecido y ha vivido pues sobre todo para hogares de pobreza o pobreza extrema, en donde lamentablemente pues la vida los obliga, o la situación misma los obliga a convivir todos en un solo, en una sola área, ¿no? Habrá pues resultados diversos, ¿no?, en la vida de cada uno de estas personas en el futuro, ¿no? Si la convivencia fue amigable, pues seguramente la vida de ellos será en ese entorno, pero si hubo agresividad, hubo maltrato, cosas desagradables, pues así será el comportamiento también, ¿no? Y muchas veces creo que eso no lo tomamos en cuenta cuando juzgamos a alguien, ¿no? O sea, porque así fue su infancia, ¿no? Creo que ese es un tema, fíjate, que pues supongo que ustedes o los que están alrededor de toda esta problemática o están permanentemente estudiando cómo ir reduciendo este tipo de riesgos, ¿qué tipo de acciones se pueden tomar? O sea, no se me ocurre, porque si en un país como México de 120 millones de habitantes hay 50 millones de pobres, pues
estás hablando de un porcentaje altísimo de riesgo que existe, y aquí y hacia el sur, pues yo creo que va creciendo, Claro. ¿no? O sea, cada vez es más la cantidad de pobres respecto al resto, ¿no? Entonces debe ser un problema delicado. Sí, bueno, pues aquí hay como lo que nos podría iluminar un poco al respecto, es el cambio en los paradigmas de desarrollo humano. Hasta hace, no sé, la década de los 90 del siglo pasado, digamos, los principales indicadores de desarrollo humano tenían que ver con el ingreso de las personas, ¿no? Y el ingreso per cápita. Entonces, bueno, pero ¿qué sucede con el ingreso per cápita? Que es el Producto Interno Bruto, que es el costo monetario de los productos y servicios que genera un país o una comunidad, dividido entre el número de las personas. Sin embargo, por las desigualdades sociales, sobre todo las que se viven en Latinoamérica, pues eso no refleja realmente lo que sucede, ¿no? Y gracias a las investigaciones de los investigadores de la Escuela de Economía de Chicago, que además obtuvieron un premio Nobel de Economía por su trabajo, lo que se vio es que dijeron, bueno, no, es que en realidad los índices de desarrollo tendrían que ver con qué tanto las personas son capaces de llevar a cabo un proyecto de vida autónomo y autoelegido. Y entonces encontraron, estudiando distintas comunidades en distintos países, que había comunidades que no tenían tantos ingresos, sin embargo la organización social comunitaria les permitía el acceso a la salud, a la educación, a las cuestiones básicas, al reconocimiento de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es, otra vez, como dijiste al principio, es un tema de educación, es un tema de ir transformando muchos paradigmas que tienen que ver con cuestiones del individualismo, con cuestiones de las relaciones inequitativas, por cuestiones de raza, por cuestiones de género, por cuestiones económicas, para ir dotando de herramientas a las personas para que establezcan relaciones de colaboración, relaciones de mutuo beneficio, relaciones de intercambio de beneficios en el cual las personas puedan ir acrecentando su nivel de vida y puedan tener mejores opciones de desarrollo. Eso por un lado. Por otra parte, esto que cuentas de la historia de vida de las personas, historias de vida difíciles, lastimadas, dolorosas, pues digamos la psicoterapia, entre otras ciencias, han aportado muchas herramientas, y hay un tópico fundamental en el mundo de la psicología y de la psicoterapia, que es la resiliencia. La resiliencia es un término que se tomó del mundo físico, del mundo químico, que es la capacidad que tienen los elementos de regresar a su estado original después de haber sido sometidos a situaciones de estrés o de no sé, ¿no? daño. Entonces, cuando las personas están interesadas en poder tratar esta historia de vida lastimada, tienen capacidad de reconstruirse. ¿Por qué? Porque por más doloroso que haya sido algo que yo haya vivido, lo que sea, me cortaron, me secuestraron, me cortaron una mano, me violaron, etcétera, esa situación inició, transcurrió en el tiempo y terminó. Sin embargo, el daño que le es difícil superar al individuo queda en la psique, queda en el miedo, queda en el dolor, queda en el rencor, queda en la rabia. Entonces, cuando la persona es capaz de procesar con ayuda de las técnicas o de los especialistas estas vivencias, entonces ya puede distinguir su aquí y su ahora de estos momentos o situaciones dolorosas. Inclusive, supongo que tú tienes ese conocimiento, inclusive hay vivencias que las vienes arrastrando de antepasados, sí. Ni siquiera es de manera directa, digamos, de tus padres, sino también puede ser de los padres de tus padres, sí. O sea, hay cosas que hay que limpiar de sí. todo eso, ¿no? O sea, creo que ahorita mientras comentabas, pensaba yo, bueno, creo que la radio, en principio, la televisión, cada vez son medios de comunicación
que están llegando a las áreas de pobreza o más marginadas. Entonces podríamos a través de ellas también instrumentar una serie de programas para diferentes edades, porque vuelvo a lo mismo, creo que ahí es una situación importante, y decir, bueno, pues a los niños que tengan la opción de poder tener acceso a una televisión, tener la obligación de que existan programas en cartoon que para los bebés, que desde niños pues vayan viendo la naturalidad con que deben ellos manejarse entre el hombre y la mujer y entre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, debería haber cierta obligación en ese sentido por parte de los gobiernos de establecerlo obligatoriamente. Claro. En la radio también, así como a los benditos partidos políticos les conceden tiempo para sus propagandas, pues este tipo de cosas es mucho más importante que ello, porque esa es la base del ser humano. Entonces debería haber ese tipo de cosas, en mi opinión. Es que aquí tenemos como, digamos, esta evolución de la sociedad, por ejemplo, hacia los derechos humanos, que son a garantizar las condiciones básicas para que una persona, todas las personas puedan llevar a cabo un proyecto de vida digno y autoelegido, pues ha sido un proceso histórico de transformación cultural, ¿no? Que se impulsó después de la Segunda Guerra Mundial con las atrocidades que se vivieron en Europa y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Europa, diciendo, no, pues es que esto no puede volver a suceder. Entonces el sistema de Naciones Unidas impulsa una política o lineamientos producto de sus convenciones, de sus sistemas de convenciones, que es juntar a los especialistas y representantes de los distintos países para tomar medidas conjuntas, y eso va bajando como políticas públicas a los distintos países. Entonces hay avances, como por ejemplo esos, pero también hay retrocesos. ¿Por qué? Porque la gente, como lo que tú decías de los políticos, la gente que toma las decisiones, si no ha hecho algo por su propio crecimiento, por aumentar su comprensión de los problemas, pues toma las decisiones de acuerdo a ocurrencias, ¿no? O ¿sí? intereses. O intereses, ¿no? O me dice, oía una persona que inauguraba una exposición, un senador, inaugura una exposición, y entonces se suelta diciendo que bueno, que los problemas sociales tienen que ver con que la gente ya no quiere tener hijos, y pone de ejemplo a uno de sus compañeros senadores que tuvo 10 hijos, y entonces pues es así de, pues es que no, usted no está cobrando de un interés ideológico, sino usted está cobrando de los impuestos públicos, y es absolutamente respetable su opinión, pero eso no se le paga por eso, se le paga porque se informe cuál es la raíz de los problemas sociales y por aportar a la solución. Entonces lo que tenemos aquí es que no siempre los tomadores de decisiones están educados en, digamos... Yo diría que muy pocas veces. Muy pocas veces. Porque eso nos pasa a todos. Y vivimos, a pesar de que hay tanta información, vivimos a la vez muy desinformados en muchas cosas, y opinamos con una credibilidad que hay gente que piensa que efectivamente sabe, si en realidad no es tan cierto. O sea, eso nos lleva al engaño y a tener vivencias falsas, ¿no? O sea, totalmente. Esa es la realidad. Pero bueno, regresamos un poco a que es un tema también de la educación, ¿no? Para que todos los políticos los escuchamos decir, la educación es un tema fundamental que debemos escuchar. Pero en el momento que están sentados en las sillas se les olvidó que la educación es un tema importante. Y seguimos. Bueno, lo que es que hemos avanzado un poquito, pero o sea, algo que es tan trascendental, ¿no? O sea, en la vida, bueno. Pero bueno, creo que, a ver, dentro de esto, o sea, como si pudiéramos hacer un resumen en esta parte para entrar al tema del acoso, que me parece también importante y relevante, ¿cómo resumirías esto
¿qué mensaje pudieras dar tú, Enrique, a, pues, no solamente a los políticos, sino también a los padres de familia, a los empresarios, relacionado con este tema? Pues mira, el mensaje que yo les daría es la importancia del conocimiento, la importancia de la educación como un proceso no del sistema escolarizado, sino un proceso vital, continuo, a lo largo de toda la vida. Nunca vamos a dejar de aprender. Claro. Y entonces hay dos formas, con esto que decías de los políticos, pero atañe a todos los tomadores de decisiones, y los padres de familia son tomadores de decisiones, por supuesto, sobre su familia, sobre la educación claro. de sus hijos. Entonces hay dos maneras de ponerse al frente y decir, yo voy a tomar las decisiones. Una es servir, y entonces yo para servir, para ser útil, requiero de un montón de desarrollo de habilidades, de estarme informando, de estarme capacitando, de estar aprendiendo, y la otra es servirse. Pues se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el padre de familia, se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el empresario, se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el político, etcétera. Entonces un defecto que tenemos culturalmente es que la gente se pone al frente y dice, no, pues yo voy a estar aquí para servirme porque yo soy el que ostento la autoridad, y tenemos muy poca gente que dice, no, yo voy a servir porque yo soy el que tengo el conocimiento. O sea, no desestimar. Entonces, en este marco, el mensaje es no desestimar los conocimientos que provienen de la sexualidad, porque primero es un autoconocimiento. Me voy a entender mejor a mí. Voy a mejorar mi relación conmigo mismo y por lo tanto con mis hijos, con mis empleados, con mis gobernados, etcétera. Bien, perfecto. Bueno, si quieres, creo que nos está ganando el tiempo. ¿Qué quisieras expresar respecto al tema de equidad y el famoso acoso laboral que ha sido, pues últimamente, afortunadamente estamos tomando conciencia, por lo menos ya hemos dado un paso, ¿no? Y bueno, por otro lado, dentro de este tema de equidad de género, pues hay que reconocer que también hay acoso de un lado y del otro, sí, ¿no? O sea, no es una cuestión, todos pensamos que solamente desde el punto de vista del hombre hacia la mujer, ¿no? Del varón, sino también ya lo hay de la mujer en el sentido hacia el hombre, ¿no? Pero ¿qué comentarios nos podrías dar respecto a eso? Es importante que en los ambientes laborales pueda haber una revisión de nuestro sistema de valores y pueda haber una capacitación para que la gente advierta los errores que produzcan esto. Te voy a poner un ejemplo, dando capacitación para una Secretaría de Estado sobre este tema. Lo que veíamos es como si la persona tiene instalados estos tabús de que no puede hablar sobre el tema, si la persona no es consciente de que puede digamos, obtener sus propias relaciones emocionales o eróticas de la mano de ser una persona constructiva, si la persona sigue manteniendo este asunto de que es que me da pena hablarle a las personas del otro sexo, tiene una posición de ventaja, y entonces su necesidad no cubierta, pues el asunto lógico es quien está en una situación de desventaja, pues que esta persona me solucione. Entonces necesitamos hacer dos cosas: advertir los errores y el derecho de las personas a decir que no, y que la persona advierta que puede obtener la satisfacción de sus necesidades de la mano de su crecimiento personal. De otra manera, cualquier estructura jerárquica pues es un pretexto o un medio ambiente a modo para que se sucedan los abusos, y no solamente del acoso sexual, sino del acoso laboral o de cualquier otro, ¿no? Entonces, otra vez es, digamos, desde el mundo del coaching, de la capacitación empresarial, es muy claro el asunto de qué clase de líder soy. Soy un líder que forma a mis subalternos, soy un líder que promueve capacidades, soy un líder que está en función de los logros comunes, o soy un líder que si me conviene te digo una cosa, si no me conviene te digo otra cosa, soy un líder útil a mi grupo, o soy un líder que utiliza a mi grupo. O sea, como ves, estas reflexiones no se limitan solamente a lo sexual, sino, como tú decías, son cuestiones complejas de cómo se construyen las relaciones humanas, desde la relación que construyo para conmigo mismo y entonces la relación que construyo para con nosotros. No, sin duda. Es un tema, como lo dije al inicio del programa, el famoso factor humano es trascendente.
Súper trascendente. O sea, yo creo que el éxito en el hogar, en tu comunidad, en tu vecindad, en tu trabajo, etcétera, etcétera, está muy ligado al comportamiento del ser humano en su forma de actuar, ¿no? O sea, somos generalmente egoístas, somos pocos mentirosos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pocas veces admiras a alguien o reconoces a alguien por su valentía y su capacidad de liderazgo verdaderamente consecuente con sus ideales, ¿no? Constructivo. O sea, constructivo. Entonces, eso me parece que es importantísimo. Yo creo que en la educación eso debería ser más allá que obligatorio, ¿no? Porque Sí. es la forma de darle la base al ser humano para que por lo menos tenga, va a encontrar en su vida dificultades y todo eso es innegable, pero que tenga esa capacidad de tomar una decisión y el valor de hacerlo y de poder enfrentarlo también, ¿no? Sí, y tenemos estas, por ejemplo, la ley del trabajo promueve estas comisiones mixtas de capacitación al interior, entonces como darle espacio a estos temas, darles espacio a los temas del desarrollo humano y dentro de ellos a los de la prevención del acoso, de la violencia laboral en general, de la equidad entre los géneros, para pues tener ambientes laborales más sanos, más productivos y que no supongan una fuente de malestar para las personas, sino una fuente de bienestar y de desarrollo. Okay. Bueno, pues agradecerte que nos hayas podido acompañar esta tarde, Enrique. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un tema, desde ya te digo, tienes los micrófonos abiertos de este espacio, ¿no? Que amablemente ASTL nos brinda cada jueves como una televisora diferente, ¿no? que busca esa diversidad que todos queremos. Y bueno, afortunadamente como Cámara de Comercio Mexicana Peruana tenemos esa oportunidad de poder tener este espacio y pues presentar temas que sabemos son trascendentes en las relaciones humanas, ¿no? Y en el comportamiento y en el éxito de todos y cada uno de nosotros en los ámbitos en donde nos manejamos. Bueno, queridos amigos, reiterarles lo que le dije respecto a la Feria de las Culturas Amigas en el Centro Histórico de la ciudad. En el Zócalo hay un evento interesante. Los invitamos a que estos días se den una vuelta por este centro histórico tan hermoso que tiene la Ciudad de México, que además de disfrutarlo, pues pueden ahora compartir con todos los países hermanos que apoyan cada año en este evento, y obviamente nos daría mucho gusto que visitaran el stand peruano. También comentarles que el día de mañana arriba a México el buque escuela de la Marina Peruana, hay un evento, un brindis allá en Acapulco para darle la bienvenida, y sábado y domingo nos manifestó el embajador, o sea, nos envió una nota informativa a la embajada en el sentido de que están abiertas las puertas para que puedan visitar este buque escuela y puedan compartir las vivencias que todos estos estudiantes pues han logrado desde que iniciaron esta travesía. Siempre es interesante intercambiar opiniones y conocer este tipo de emociones que a todos nos gustan, ¿no? Bueno, pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado como cada jueves en su programa de Forofusión. Los invitamos a que se integren a la Cámara, todos aquellos que tengan interés de colaborar, siempre son bienvenidos, y pues los esperamos el próximo jueves a las 18 horas. Muchas gracias, muy buenas noches.